el objetivo de este audio es que les sirva de ayuda para que puedan hacer la actividad que le hemos solicitado, sobre todo el segundo punto, la segunda consigna del trabajo, que tiene que ver donde le pedimos ahí que elaboren un texto que describan qué sucedía en la Argentina en el contexto de la División Internacional del Trabajo, en ese periodo que va de 1930 al 43, que se lo conoce como década infame. Bien, para realizar ese texto, lo primero que se tiene que preguntar es qué pasaba con la División Internacional del Trabajo. Bueno, ¿y qué es lo que pasaba con la División Internacional del Trabajo en ese periodo? Bueno, se había interrumpido su funcionamiento debido a la crisis del sistema capitalista que se había iniciado en el 29 con la crisis económica acontecida en Estados Unidos. Estados Unidos ahí en ese periodo era el líder de la economía mundial, por lo tanto su crisis va a arrastrar al resto del mundo capitalista. Y en la Argentina, como consecuencia de esa interrupción del funcionamiento de la TIP, se van a producir una serie de transformaciones, tanto en lo político como en lo económico y en lo social. Y eso es lo que le pedimos ahí, que en el texto que ustedes hagan esa descripción. Por ejemplo, Argentina, ustedes saben, desde fines del siglo XIX, Argentina se incorpora a la División Internacional del Trabajo como un país productor de materias primas. Concretamente, en el caso de Argentina es cereales y carnes, y importa bienes industrializados. Bueno, producto de esa interrupción del sistema capitalista, debido a esa crisis, Argentina va a quedar aislada. Se va a producir una grave crisis económica, porque Argentina va a dejar de exportar y también de comprar del exterior. Y esto va a traer consecuencia en lo político. Uno de los acontecimientos importantes que inaugura este periodo es el golpe de Estado del 30, por ejemplo, producto de esa crisis económica. También el fraude, se vuelve a restaurar el fraude, porque vuelve de nuevo a gobernar nuestro país a través de ese golpe de Estado, la élite, la oligarquía que se creían los fundadores del Estado Nacional desde el fin del siglo XIX. En lo económico, ¿qué es lo que pasaba Argentina en ese periodo? Bueno, uno de los grandes cambios que se va a dar va a ser el desarrollo de lo que se conoce como el ICI, o sea, ese proceso de industrialización por sustitución de importaciones, lo cual va a dar origen al primer paso del desarrollo de la industria nacional, ¿sí?, para superar la crisis económica. En lo social, en la Argentina, como consecuencia de esa crisis económica y también del desarrollo de las industrias nacionales en tres lugares, fundamentalmente, Buenos Aires, Rosario y Córdoba, se va a dar lo que se conoce como las migraciones internas, ese desplazamiento de familias pobres, desocupadas, de las provincias pobres hacia estos tres centros industriales, ¿sí?, donde se va a dar una reactivación de la economía en el país. Y en el plano internacional, ¿qué sucedía? Bueno, en ese periodo de la década infame comienza la Segunda Guerra Mundial. También el desarrollo del fascismo, ¿sí?,
europeo, ¿no? Es más, el golpe de Estado de 1930, liderado por Uriburu, va a ser una expresión de esos movimientos fascistas que se están dando en Europa. Y la característica de esos gobiernos del periodo de la década del 30 van a estar marcados por esas ideas fascistas que han llegado al país. De hecho, va a ser un periodo donde se va a perseguir a los sectores, digamos, de ideas de izquierda, ¿no? Anarquistas, comunistas, socialistas, y la persecución política, por ejemplo, va a ser una de las características de este periodo, ¿sí? Por eso que lo que sucedía en la Argentina es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel mundial. Por eso que le pedimos que describan la Argentina en el contexto mundial. Todo lo que sucedió en la Argentina no surgió de la nada, sino que es una expresión de lo que está pasando a nivel mundial. Bien. Eso sería lo que le estamos solicitando que ustedes logren hacer a través de un texto, ¿sí? Después, nosotros en la plataforma subimos un Power que es un complemento, es un soporte que también lo subimos con el objetivo de ayudarle a ustedes a que tengan más información para poder hacer estas actividades que le estamos pidiendo, sobre todo contextualizando a la Argentina del periodo de 1930 a 1943. Y vuelvo un poquito para la consigna, ¿no? Lo que estamos viendo en la consigna, porque dice, explicando las características, bueno, en el aspecto político, económico, social e internacional, y describir el peronismo en los siguientes aspectos: origen y la legislación laboral. Bueno, acá tengan en cuenta que le pusimos el peronismo entre comillas, porque el peronismo en ese periodo de la década de la década infame todavía no existe. El peronismo va a existir recién después del 45. Lo que nosotros analizamos el año pasado fue ese momento previo que va a permitir que se forme ese movimiento político, que se lo conoció con este nombre de peronismo. Y si ustedes hacen memoria, yo les dije en una de las clases del año pasado que el peronismo fue fruto o fue parido por la década infame, ¿sí? Porque en el 43 se produce un golpe de Estado que fue liderado por ese grupo que se le conoció como el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, ¿sí? Ese golpe de Estado se produjo con el propósito de terminar con ese periodo de corrupción y de violencia política que se había desarrollado desde el 30, ¿no? Y en ese grupo del GO, ahí van a haber militares con pensamiento nacional y con pensamiento de industrializar al país, para que de alguna manera la economía argentina deje de ser meramente primaria y comience a industrializarse, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros le pedimos es cuál es el origen del peronismo. Vuelvo a insistir, un peronismo entre comillas porque todavía no existe, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser la base social que le va a permitir, que va a ser el apoyo, digamos, a ese movimiento político? Bueno, la base social va a ser esa masa de población productos de las migraciones internas, o sea, todos esos trabajadores
de las provincias del interior que se van a sumar a los ya existentes, a los trabajadores ya existentes en estos lugares donde se da este desarrollo de la industria nacional. Buenos Aires fundamentalmente, Rosario y Córdoba. ¿Sí? Bueno, el origen entonces del peronismo es, digamos, el desarrollo de la industria, o sea, el ICI, y este movimiento de población del interior hacia estos lugares. ¿Sí? Y bueno, y en ese periodo, del 43, posterior al golpe de Estado, hasta el 45, ese gobierno militar, conducido por este grupo de oficiales unidos, va a llevar adelante una legislación laboral a través de lo que se conoció y se creó en ese periodo, que fue la Secretaría de Trabajo, que va a estar conducida por Perón. ¿Sí? Y durante ese periodo previo al 45, en Argentina, el gobierno de facto, ¿sí?, va a llevar adelante esta legislación laboral, el reconocimiento de derechos a los trabajadores. Y ahí nosotros le pedimos que mencione, ¿sí?, qué legislación, qué derechos se consagraron para los trabajadores. Y bueno, lo más importante ahí es el aguinaldo y el estatuto del peón rural, entre otros, entre otros. Bueno, eso es lo que tienen que hacer, o sea, una descripción de Argentina en ese periodo que va de 1930 hasta el 43, supónganle hasta el 45, porque en realidad nosotros las legislaciones fueron previo al 45. Y tengan en cuenta que acá el peronismo todavía no existe como un movimiento político, ¿sí? O sea, el peronismo tal como hoy lo conocemos. El peronismo se funda, y a ese punto no llegamos el año pasado, tiene una fecha de fundación, el peronismo, que es el 17 de octubre del 45, que se lo conoce como el Día de la Lealtad. Ahí se crea el peronismo. Pero antes no se lo conocía así. ¿Sí? Antes era, o sea, que quede claro, no existía el peronismo. ¿Sí? Bueno, yo deseo que esta explicación, este audio, le pueda ayudar un poquito más para hacer la tarea, ¿sí? Y tengan en cuenta, lean bien el material, y el Power. El Power también apunta a esto, a darle así un panorama más amplio a nivel internacional de lo que sucedía en el mundo durante esta década, la década infame, ¿sí?